Amén. Gracias. Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios, ¿cierto?, por poder estar en su casa. Hemos adorado a Dios, hemos bendecido su nombre. Y quiero comentarles, bueno, ayer en la mañana estuve viendo algunos temas y pasé por algún lugar. Y si bien es cierto, tenía algo preparado en mi corazón ya para hoy día, Dios habla a mi vida. Volví a Colonia Río Sur después de muchos años, a un lugar donde yo había vivido. Y recordé algunos lugares y esto tocó mi corazón porque el Espíritu Santo me habla. Y yo creo que hay algo que nosotros siempre en algún minuto de nuestra vida nos cuestionamos. Es si Dios se equivoca. ¿Se equivocó Dios en las decisiones que muchas veces tomamos? ¿Se equivocó Dios, cierto, en las puertas quién nos abrió o quién nos cerró? ¿Se equivocó Dios en quién puso a nuestro lado? ¿Se habrá equivocado Dios? Yo creo que es algo que constantemente nos preguntamos. ¿O yo soy el único que se pregunta eso? Constantemente nos preguntamos, ¿cierto? Yo no soy tan santo, hermanos. Nos preguntamos si habrá equivocado Dios. ¿Habrá Dios hecho algo distinto a lo que realmente debía hacer? Pero yo creo que debe haber dentro de un cristiano un gran cuestionamiento. ¿Se habrá equivocado Dios conmigo? ¿Se habrá equivocado Dios contigo? ¿Se habrá equivocado Dios al extenderse su gracia sobre tu vida? Yo creo que es algo que en algún minuto de la vida nosotros nos cuestionamos. Y más cuando le fallamos a Dios. Más cuando nos alejamos de Dios, ¿cierto? Cuando pasa algo en nuestra vida que mueve nuestros planes, que de repente creemos que son perfectos. Yo creo que nos cuestionamos y decimos, Dios se habrá equivocado conmigo. ¿Se habrá equivocado el Señor al llamarme a ser parte de su reino? Y yo creo que esto es algo que va hoy día a tocar nuestro corazón, así como tocó el mío, el Espíritu Santo, y quiero compartirlo con ustedes. Pero antes de leer la palabra, quiero que medite esto en su corazón. Yo quiero decirle que Dios no se equivocó con usted. Dios no se equivocó al llamarlo. Y lo que Dios ha puesto en su corazón, Dios lo va a cumplir porque Dios no se equivoca. Se pueden equivocar los hombres, se pueden equivocar quienes nos rodean. Las situaciones pueden hacernos pensar que nos equivocamos. Pero Dios no se equivoca. Amén. Nos vamos a poner de pie. Primera de Samuel, capítulo 16. Es un verso muy conocido en la historia, ¿cierto?, del ungimiento de David. Cuando el Señor envía al profeta Samuel a ungir a David. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí. Si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira como mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco es a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí:
¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngeme a este. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida, y a través de ella, Señor, vivificas mi corazón y el corazón de tu iglesia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu reino sobre este lugar. Declaro tu presencia sobre este lugar, y mientras predique tu palabra, como la has dicho sobre mi vida y sobre la iglesia, Dios, tú te moverás con libertad. Mientras predique tu palabra en obediencia, Señor, tú te moverás entre la puerta y el altar, y tu Espíritu Santo hará sanidades en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Todo altar levantado en brujería, todo pacto hecho con sangre en esta hora se anula para gloria de tu nombre. Todo agorero, todo aquel que se leyó la suerte, Padre, en esta hora, es libre de toda cadena y de toda atadura, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que tu Espíritu Santo se empieza a mover en este lugar, y como has dicho sobre mi vida, Dios, mientras predico tu palabra, tú traes libertad, no solamente al cuerpo, Dios, sino también al alma. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, muévete, Señor. Y comienza, Señor, a trastocar vidas y corazones, Dios, para gloria de tu nombre. Trae libertad a aquel que ha llegado cautivo a este lugar, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Toda culpa, Dios, en esta hora es perdonada para gloria de tu nombre. Toda falta, Dios, enfornada ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo pensamiento, todo dardo del enemigo que acusa en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, es desechado para gloria de tu nombre. Y declaro que la cruz es suficiente. Declaro que la cruz trae salvación. Declaro que la cruz trae sanidad. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, como dijiste, por tu llaga fuimos nosotros curados, así sea en esta hora para gloria de tu nombre. Muévete con poder, Espíritu Santo, mientras predico tu palabra. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Yo siempre digo que hay algo maravilloso cuando uno lee la palabra de Dios, porque la palabra se va abriendo y se va revelando a sí misma. Y mientras leía este texto aquí, ahora Dios traía algo a mi corazón, que es cuando aparece el profeta Samuel y el pueblo le pregunta, ¿es tu venida en paz? Y es algo tremendo, porque cuando un hijo de Dios llega a algún lugar, la gente debe impactarse. La gente debe preocuparse. Si un hijo de Dios, usted, una hija, un hijo de Dios llega a algún lugar, la gente debe preocuparse. Y debe sentir esto en tu corazón. ¿A qué has venido? Has venido a bendecirme, has venido a confrontarme. Dios está contigo. Cuando un hijo de Dios se mueve con la presencia de Dios, algo sobrenatural tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Pero esto no tiene que ver con el tema que hoy día quiero compartir con ustedes. Y para ponerlos en contexto, Dios había desechado a Saúl. Al hombre que Dios había elegido, Dios lo había desechado. Entonces lo primero que uno se pregunta, ¿se equivocó Dios al elegir a Saúl? No, ¿cierto? Porque Dios no se equivoca. Se equivocó Saúl en las decisiones que él tomó. Y qué difícil es cuando estudiamos su vida y nos damos cuenta de que la gran equivocación de Saúl fue no elegir por Dios. Fue lo que lo condenó, fue lo que lo separó de Dios, lo que lo apartó de él, fue no elegir por Dios. Lo único que apartó a Saúl del corazón, del plan perfecto que Dios tenía, era que él no eligió por Dios. Él eligió por el pueblo, él eligió por el poder, él eligió porque su nombre está en alto, así lo muestra la historia, pero él no eligió por Dios. Entonces Dios no se equivocó a elegir a Saúl, porque Dios no se equivoca, hermanos míos. Y Dios envía al profeta Samuel, profeta de Dios en ese tiempo, y le dice al profeta, ve a ungirme un hijo de Isaí. Y lo primero que encontramos ahí en el texto, ¿cierto?, es que empiezan a pasar los hijos de Isaí. Estos hijos de Isaí, todos eran guerreros, eran hombres grandes, valientes, ¿cierto? Y Samuel, cuando los ve, lo primero que trae a su corazón,
¿cierto? Dice, aquí el primero que pasó, este es, dice. Porque lo ve un hombre de guerra, lo ve un hombre fuerte, ¿cierto? Ve un hombre que podría dominar el ejército y podría dominar al pueblo. Pero Dios toma lo que no es para avergonzar a lo que es. Por eso yo sé que estoy capacitado para estar aquí. Porque humanamente no estoy capacitado. Y eso es lo que debemos entender. Dios toma lo que no es para avergonzar a lo que es. Por eso la Biblia dice, Él avergonzó a los sabios de su tiempo, aquellos que tienen conocimiento, y tomó lo que no tenía conocimiento para ser usado. ¿Para qué? Para que Dios se lleve la gloria. Por eso Dios llama a un David pequeño de 16 años y lo unge y lo prepara para ser rey. ¿Saben? Samuel ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios veía algo mayor dentro de David. Dios veía lo que estaba en la esencia, en el corazón de David. Eso que la gente no ve de nosotros, pero Dios lo ve. Eso es lo que Dios veía. Samuel veía la apariencia, lo que estaba delante de sus ojos, pero Dios veía la esencia de lo que había en el corazón de David. Y Dios sabía que David lo iba a amar en el palacio, pero también lo iba a amar en la cueva. Sabía que lo iba a amar en los jardines de Jerusalén, pero también lo iba a amar en el desierto. Y eso es lo que Dios ve. Dios entiende cuando un hombre lo va a amar en la opulencia más grande, pero también en la miseria más grande. Dios ve que ese hombre lo va a amar rodeado de gente, pero también lo va a amar en la soledad más grande. Por eso es que Dios mira la esencia, lo que está dentro del corazón, y no mira como mira el hombre. Por eso Dios elige a David. Dios sabía que David le podía fallar. Y no una vez, sino que muchas veces. Pero Dios también sabía que en el corazón inquieto de David había algo más. Y eso es lo maravilloso de Dios, porque Dios no se equivocó al elegir a David, aunque David le haya fallado tantas veces. Él no se equivocó. Y yo quiero hablar de esto, de que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿Dios se habrá equivocado? Lo más probable es que todos de labios para afuera dijéramos que Dios no se ha equivocado. Pero si analizamos nuestra vida y nos preguntamos muchas veces, la gente que me rodea, si Dios la puso ahí, ¿Dios se equivocó? ¿Se equivocó Dios a poner esta gente a mi alrededor? ¿Se equivocó Dios al cerrarme esta puerta? ¿Se equivocó Dios cuando mi niñez fue truncada? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios cuando me sentí solo, cuando todos me dieron la espalda? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios cuando me movió de un lugar a otro? ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Habrá sido imperfecto su plan? Lo más probable es que nosotros digamos que sí en nuestro corazón, pero de labios para afuera digamos, no, Dios no se ha equivocado. Pero Dios no se equivoca, hermanos míos. Dios no se equivocó al probar el corazón de Job. Hablamos, ¿cierto?, del trato de Dios con Job y de que Job lo tenía todo cuando leemos la historia y vemos cómo Dios le quita todo lo que tenía Job. Y empieza a tratar con el corazón de Job. Y Job pierde familia, pierde riqueza, pierde todo, pierde sus amigos, pierde todo lo que tenía alrededor, todo lo que le daba seguridad. Pero sin embargo, todo aquello lo llevó a conocer a Dios de verdad. ¿Se equivocó Dios al tratar a Job? ¿Se equivoca Dios cuando empieza a tratar tu vida? ¿Se equivoca Dios cuando te cierra las puertas? No se equivoca Dios. Se equivoca Dios cuando trae enfermedad, cuando trae sufrimiento, cuando permite tristeza. No se equivoca Dios. Dios no se equivoca. Cuando Dios quita gente de tu lado, Dios no se ha equivocado. Porque su plan es perfecto. Y cuando leemos la historia, o al final de la historia de Job decimos, la historia dice, y Dios le devolvió el doble de lo que él tenía.
¿Cómo para demostrar que Dios nunca se había equivocado? Que su plan había sido perfecto sobre la vida de Job. Por eso, si Dios está tratando con tu vida, Dios no está equivocado. Dios no está equivocado. Si Dios está tratando con tu vida, Dios no está equivocado. Porque Él no se equivoca. Y aunque nosotros veamos que estamos en el desierto, es preparación para llevarte al jardín. Pero Dios no se equivoca. Y yo amo eso de Dios. La Biblia está llena de estos casos. La Biblia habla de un Moisés, ¿cierto? El libertador del pueblo de Dios, que es salvado de las aguas. Y yo estudiaba esto. Moisés se cría 40 años en el palacio. Moisés tenía el conocimiento de todo el pueblo de Egipto. Moisés sabía cómo entraban y cómo salía. Sabía Moisés cómo se movía la realeza. Y Moisés sabía cómo pelear y cómo dirigir el ejército. Moisés era un hombre preparado. Y cuando él descubre que él es hebreo, yo pienso que él en su corazón dijo: estoy listo para libertar al pueblo de Dios. Se va a cumplir el plan de Dios sobre mi vida. Pero dice la palabra de Dios que él un día encuentra a un egipcio maltratando a un hebreo, y él, por defenderlo, le quita la vida a ese egipcio y huye al desierto. $40 años estuvo Moisés en el desierto, dice la historia. 40 años para entender que Dios no se había equivocado en el plan. Porque si Moisés hubiese libertado al pueblo de Dios con su conocimiento, con sus fuerzas, él hubiese dicho: yo lo hice, yo lo logré, yo estaba capacitado para hacerlo. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que él reconociera que necesitaba de Dios para ser el libertador, reconociera que no se podía mover sin Dios. El plan de Dios no estaba equivocado, no se había equivocado Dios cuando llamó a Moisés. No se había equivocado Dios cuando lo puso en Egipto. No se había equivocado Dios cuando puso esa situación adversa. El plan de Dios era que Moisés tenía que desaprender Egipto para aprender a depender de Dios. Y a veces, muchas veces, Dios hace eso con nuestra vida. Nos lleva a desaprender nuestros conocimientos, nuestras fuerzas, lo que creemos que somos, para mostrarnos que solamente dependemos de Él. No se había equivocado Dios cuando llama a Moisés a libertar a su pueblo. Pero yo quiero irme un poco más profundo. ¿Usted cree que Moisés en algún momento no pensó: ¿se equivocó Dios conmigo? ¿Cómo Dios va a usar un asesino? A un hombre que le quitó la vida a otro hombre por querer traer libertad. ¿No creen ustedes que Moisés en algún minuto dijo: Dios, cuando Dios se le revela, Dios es un Dios santo? Dios no se mueve en el pecado. Dios es un Dios que está sobre todas las cosas. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Moisés debe haberse preguntado en algún minuto: Dios se equivocó en su plan. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Y esto es algo que nosotros debemos llevar a nuestro corazón, porque ahí recién podemos entender la gracia de Dios. Moisés entendió en el desierto que él no era digno. En el desierto él entendió que él no era digno, pero que Dios sí quería usarlo, que Dios sí lo había elegido, que Dios sí había trazado un plan con él. Dios no se había equivocado. Su plan siempre es perfecto. Y Él sabe a quién elige. ¿Saben qué? Moisés, ante los ojos de cualquiera, hubiese sido desechado. Ante los ojos míos y ante los ojos suyos. En este tiempo, Moisés hubiese sido desechado. Hubiésemos dicho: no es digno. No tiene los conocimientos. No se lo merece. ¿Cómo un asesino va a ser un hombre usado por Dios? Pero ahí podemos ver la gracia de Dios. Ahí podemos ver que Dios no mira como mira el hombre. Ahí podemos ver que Dios toma lo que no es para avergonzar a lo que es. Ahí podemos ver cómo Dios se revela y cómo Dios se mueve. Porque Dios no se equivoca. Y qué maravilloso es que Dios no se equivoque, ¿sabe?
La Biblia habla de un José, ¿cierto? Un hombre que desde niño tiene un sueño, y ese sueño que Dios trae a su corazón, él lo empieza a vivir. Y yo me imagino a medida que iba creciendo, José iba entendiendo que Dios tenía algo especial con él, porque él era el escogido de su padre, él era el diferente en medio de sus hermanos, él era el justo en medio de sus hermanos. La Biblia dice que sus hermanos tenían un mal comportamiento, pero José, dice la Biblia, tenía un comportamiento recto. Alguien que miraba a José decía: José se nota que es un hijo de Dios. Y ojalá todos dijeran eso de nosotros. Pero yo no creo que sea así, para serle muy sincero. Pero quien miraba a José decía: José es diferente. Y la Biblia lo relata así, dice: todos sus hermanos lo miraban con desprecio porque él era recto delante de Dios, era un hombre bien portado delante de Dios y delante de la gente. Sin embargo, dice la Biblia que eso mismo hacía que la gente lo odiara. Entonces viene aquí lo ilógico. ¿Y por qué viene lo ilógico? Porque sus hermanos, quienes debían protegerlo, lo terminaron vendiendo. Sus hermanos, quienes debían protegerlo, lo terminaron traicionando. Y aún así querían matarlo. ¿No les parece conocido? Que quienes debían protegerlo, que quienes debían cuidarlo, que quienes debían, ¿cierto?, estar ahí para él, lo dejaron solo en un pozo, en la oscuridad, hundiéndose, y terminaron vendiéndolo. Son las consecuencias de querer seguir a Dios. Son las consecuencias de querer ser diferente. Entonces yo me imagino, porque por eso les digo, yo no creo ser el único que piense esto. Imagínense a José ahí en el pozo, pensando que sus hermanos lo iban a matar, sucio, en el lodo, caído. Lo primero que José debe haber pensado: Dios se equivocó. Este no es plan de Dios. Así como nosotros pensamos cuando las puertas se nos cierran, cuando las cosas son adversas, y decimos: este no es plan de Dios, este es Satanás que me está haciendo algo. Pero hay veces que Satanás no se preocupa de nosotros, no se olviden. Y Dios quiere tratarnos. Y Dios quiere tratarnos. Si ahí en el pozo, Dios quería tratar el corazón de José. La Biblia dice que es vendido, se va a Egipto, ¿cierto? Es vendido como esclavo y es como que migajas de la gracia caen sobre su vida y él es vendido en la casa de Potifar. Y ahí cuando él pensó que todo estaba bien, que el plan perfecto se estaba cumpliendo, o entre comillas, por lo menos algo del plan tenía, sucede lo inesperado, ¿cierto? La esposa de Potifar acosa a José. En este tiempo estaría funadísima, diría la pastora. Pero José, a causa de querer ser recto delante de Dios, termina en la cárcel. Y vuelve a suceder lo mismo. Muchas veces, por querer servirle a Dios, es como que el universo se cierra en tu contra. Y se te cierran las puertas y te sale un trabajo, pero justo ese trabajo es el día domingo, para que no vengas a la iglesia. Están todos los trabajos cerrados, pero el único día que podéis trabajar, el domingo. Cuidado, no todo es de Dios, sino todo es bendición. Y José termina en la cárcel y yo me imagino a José nuevamente pensando: ¿se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios que me dijo que me iba a poner en alto y estoy en la cárcel? Antes por lo menos era un esclavo, pero ahora más encima estoy en la cárcel, culpado de algo que no hice. Y José no tenía escapatoria. Sin embargo, la cárcel fue la puerta para que él llegara al reino. Dios no se había equivocado en el plan. Así que muchas veces lo que estamos viviendo es plan de Dios para llevarnos a un lugar mejor. Porque Dios no se equivoca. Y eso es lo maravilloso de Dios. Cuando usted estudia su palabra, cuando usted ve el sufrimiento de los hijos de Dios, el caminar de los hijos de Dios, nos hace ver que Dios no se equivoca. Por eso Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ahí cuando el pueblo estaba prisionero, cuando el pueblo era cautivo, Isaías en medio del pueblo, él profetiza y dice: porque mis pensamientos
no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son como mis caminos. Lo que Dios está diciendo a través del profeta, tú crees que esto es lo mejor para ti, pero dice el Señor, lo que yo tengo para ti es mejor. Y aunque tenga que llevarte al desierto, aunque tenga que cerrarte puertas, aunque tenga que dejarte solo, aunque todos te den la espalda, yo estoy contigo y el plan que yo tengo contigo es bueno y es perfecto. Y no me he equivocado al llamarte. Así que empieza a guardar en tu corazón esto. Dios no se está equivocando al llamarte. Dios no se equivocó donde te puso. Él no se equivoca. Los hombres cometen errores, las mujeres cometen errores, la sociedad comete errores. Pero Dios no se equivoca. Dios es perfecto y sus planes son perfectos. Nos cuesta entender que el plan de Dios es perfecto y que sus caminos no son como nuestros caminos. A veces quisiéramos que Dios alineara sus caminos con los de nosotros. Es como que decirle, Dios, mira, mi camino está mejor que el tuyo. Pero siempre nos equivocamos. Nos cuesta entender el plan de Dios. Yo pensaba en esto, hermanos, porque realmente tocó mi corazón. ¿Se equivoca Dios cuando elige? Todavía no he encontrado un error en Dios. He leído la Biblia tantas veces y la he escuchado otras tantas veces. Y todavía no encuentro un error en Dios. Y pensaba en esto. Hemos repetido tantas veces cuando el Señor le habla a Josué y le dice, Josué, Josué, sucesor de Moisés. Josué, quien andaba al lado de Moisés. Y Dios le repite, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y cuando usted lee la historia y empieza a analizar por qué Dios le repite tantas veces lo mismo. ¿Saben por qué? Porque Josué tenía una crisis de pánico. Él tenía temor. Él no hallaba dónde meterse. Él miró y de la noche a la mañana se encontró frente a un pueblo de 4 a 5 millones de personas que él tenía que dirigir y él nunca había dirigido a nadie. Él no tenía las condiciones para dirigir ese pueblo. Él siempre era el segundo al mando, él siempre estaba ahí, pero de la noche a la mañana a Dios se le ocurrió que ese Josué que estaba en el anonimato sea quien dirigiera a su pueblo. Eso se le ocurrió a Dios. Y entonces, ¿saben qué le pasa a Josué? Josué se asusta. Yo creo que cualquiera se asustaría. Y Josué debe haber pensado en su corazón, Dios se equivocó conmigo. Dios no me llamó a esto a mí, como yo lo he pensado tantas veces. Como yo lo he pensado tantas veces, Dios se equivocó. Entonces Josué, en medio de su crisis de pánico, viene el Espíritu Santo a repetirle una y otra vez, yo no me equivoqué, tú tienes que esforzarte, tienes que ser valiente y yo voy a hacer el resto. Ese es el llamado. Esfuérzate y sé valiente porque Dios no se equivoca. Esfuérzate y sé valiente porque Dios no se equivoca. Esfuérzate y sé valiente, no importa contra qué sea, porque Dios no se equivoca. El Espíritu Santo le repetía una vez más lo mismo. No me equivoqué contigo, Josué. No se equivocó contigo. Aunque tú creas que se equivocó, no se equivocó. No es lo que tú eres, es lo que Dios puede hacer contigo. Es lo que Dios hace con un corazón que le obedece. No es lo que Dios hace con alguien que no falla. Es lo que Dios hace con alguien que falla y reconoce que falló y que necesita de Dios. No es lo que Dios hace con un hombre y una mujer santa, es lo que Dios hace con un hombre y una mujer que busca santidad. Es ahí donde Dios se mueve. No es con el que dice sí, Señor, es con el que le cree a Dios y se mueve por fe. Por eso Dios no se equivoca, porque Dios no necesita gran conocimiento. ¿Saben qué necesita Dios? Que tú le creas. Pero no que le creas de boca para afuera, necesita que tú le creas con el corazón. Que tú realmente digas, sí, es tu plan, es perfecto, es mejor que el mío y lo que tú vas a hacer es mucho mejor. Eres tú en las manos de un Dios perfecto que no se equivoca.
Por eso yo sé, hermanos míos, que Dios no se equivoca. Meditaba en cada llamado de Dios. ¿Cuál de todos más imperfectos? Entonces me sumé a la lista y dije, aquí hay un imperfecto más. Y ahí entendí que podía ser capaz. Después de analizarlo en mi mente dije, yo también soy tan imperfecto o mucho más imperfecto. Por lo tanto, capacito para esto. No sé si para ser pastor, pero sí para hablar de lo que has hecho en mi vida. Y de que con un hombre imperfecto puedes moverte. Y que cuando tu gracia se extiende sobre mi vida, tú puedes hacerlo sobrenatural conmigo. No porque sea perfecto, ni porque sepa más que el resto, porque solamente te creo. Es porque creo que puedes usar un hombre o una mujer imperfecta para hacer cosas grandiosas. Meditaba en esto. La Biblia dice que él llama a un Elías, ¿cierto? El profeta de su tiempo, y qué glorioso cuando Dios usa Elías. Yo me imagino a ese Elías ahí frente a los 400 profetas de Baal. La Biblia dice que Elías sintió un fuego en su corazón. Fuego que la pastora decía que en este minuto tiene que estarse avivando en tu corazón. Y habían 400 profetas de Baal y quedaba un solo profeta de Dios que era Elías. Y dice la Biblia que él sintió un vivo celo en su corazón. Es como cuando tú dices, ya Dios, mira, hay 80 ahí, pero aquí estoy yo, el más imperfecto, el que muchas veces te falla, el que siente que no es digno de hablar de tu palabra, pero sin embargo yo sí creo que tú vas a hacer llover fuego. Yo sí creo que el altar se va a encender. Yo sí creo que aunque hayan 400 de ese lado, aunque hay una multitud de ese lado, pero si tú estás conmigo, yo voy a ganador, Dios. Yo voy a ganador. Yo voy a ganador. Yo no voy a perder esta, porque tú vas conmigo. Y creo que nunca he perdido una de esas. Las que he perdido, las he perdido por mi culpa. Entonces Elías, dice la Biblia, que oró y fuego descendió del cielo. Y no solamente consumió el altar, sino que el agua alrededor del altar, porque Dios, cuando quiere manifestarse con alguien, quiere moverse con alguien, lo hace con gloria. Lo hace para que todos vean que Dios está ahí al medio. Así es Dios. Y la Biblia dice que después de esa gran victoria, Elías fue al fondo de la cueva a querer morirse. Ese día, Elías sintió que no era digno. Ese día que él se escondió en la cueva, en el fondo de la cueva, dice la palabra de Dios, que él sintió en su corazón que él no era digno y lo único que él quería era morirse. Y la Biblia dice que ahí en el fondo de la cueva, Elías sintió primero un estruendo y un fuego recio que destruía las piedras, que quemaba las peñas, dice, pero Dios no estaba ahí. Y la Biblia empieza a describir cada situación que pasa, pero Dios no estaba ahí. Pero de repente dice la palabra de Dios que vino un silbo apacible, ese silbo del Espíritu Santo, esa voz que te habla y que te dice que aunque tú no seas digno, salgas del fondo de la cueva. Esa voz que te dice que aunque tú no tengas fuerzas, salgas del fondo de la cueva. Y ese silbo apacible fue el que le dijo a Elías, ponte de pie porque yo no estoy mirando tu derrota. Yo no estoy mirando que dejaste de confiar en mí. Yo no estoy mirando que no te sentiste digno. ¿Saben qué le dijo? Sal del fondo de la cueva y ponte de pie porque yo quiero hablar contigo, porque yo no me equivoqué cuando te dije. Yo sabía que te ibas a deprimir, yo sabía que te ibas a cansar, yo sabía que te ibas a quedar sin fuerza, yo sabía que no ibas a querer orar, yo sabía que ibas a caer una y otra vez, pero aún así yo no me equivoqué contigo. Aún yo no me equivoqué contigo y es lo que debes entender. Dios no se equivocó al llamarte. No importa el proceso, no importa lo difícil que se vea, Dios no se equivocó. Por eso el salmista, o el proverbista, escribe y dice esto: 7 veces cae el justo, más 7 veces Jehová lo levanta y no se quedará postrado porque Jehová lo sostiene de su mano derecha. No importa las veces. Él no dijo una vez cae el justo y Dios lo desecha.
Él dijo 7 veces puede caer y aún así no va a quedar en el suelo porque Dios lo levanta, porque Dios lo sostiene. Entonces no importa las veces que te sientas que Dios te ha dejado. No importa las veces que sientas que le has fallado a Dios. Porque Dios no se equivocó cuando te llamó. Porque Dios cuando te llama hijo, no te llama hijo para decirte que estás equivocado o que Él se equivocó contigo. Dios ve a Elías en el fondo de la cueva y le dice tus temores, tus ganas de huir, tus faltas, todo lo que tú piensas que me hace desecharte, todo aquello no es suficiente para que yo me haya equivocado contigo. Y qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es cuando Dios nos dice, yo no me equivoqué contigo. Yo no me equivoqué en el plan que tenía sobre tu vida. Imagínense, hermanos míos, use su imaginación ahora y piense en los discípulos. Horas antes ellos estaban cenando con el Señor así como nosotros cenamos. Estaban todos a la mesa. Todos se preguntaban unos a otros, Señor, ¿quién te va a traicionar? Todos dijeron, no te vamos a dejar. Todos dijeron, no te vamos a dar la espalda. Pedro incluso dijo que era el más choro de todos. Era el más pachorriento. ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos te negaren, yo hasta la vida daré por ti, dijo Pedro. No se parece a Pedro aquí. ¿Ah? Aunque todos te dejen, yo igual contigo, Señor, sí. ¿Ah? Tú estás ahí. Pero llega el minuto cuando apresan al maestro y la Biblia dice que todos lo abandonaron. Que todos le dieron la espalda. Que Jesús se quedó solo. Ustedes piensen en un minuto, ¿ustedes creen que ellos no se sintieron indignos? Todos ellos deben haberse pensado en algún minuto, Dios se equivocó al elegirnos. Todos se sentaron a la mesa, todos comieron con Él, todos vieron los milagros. Ellos deben haber pensado, Dios se equivocó. Nosotros debíamos habernos quedado ahí. Por eso no se asuste si le ha fallado a Dios. Hay gente que le ha fallado más. Eso no le da permiso para fallar, por si acaso. No es una cláusula para que falle. Pero imagine a estos 12 o a estos 11 que huyeron. Eran los cercanos al maestro. Eran quienes debían estar. Me imagino a Sara diciéndole a Abraham, ¿sabes qué? Dios se equivocó en el plan que tenía, porque yo ya estoy vieja, tú estás viejo, y viejo no vamos a tener nada. Y Dios le había dicho a Sara y a Abraham, ustedes van a tener un hijo. Y habían pasado, cierto, 15 años. Y yo me imagino el desespero de Sara, como diciendo, Dios se equivocó al elegirnos, porque nosotros no seremos padres de una gran nación, porque nosotros no viviremos lo que Dios ha dicho. ¿Acaso no se ha repetido usted cuántas veces eso? Cuando Dios le ha hablado, cuando Dios le ha dicho, voy a hacer algo sobre tu vida, voy a hacer algo con tu familia, y usted ha dicho, no, Dios se equivocó. Esa persona no fue usada por Dios, porque yo miro mi condición, yo miro mi caminar, yo miro mi vida y digo, Dios se equivocó. No soy yo, es otra persona. El Espíritu Santo no me habló. Eso pensó Sara. Y eso pensó, y por eso llevó al corazón de Abraham y dijo, Dios se equivocó, somos muy viejos. Pero se les olvida que Dios es Dios de cosas imposibles. Que Dios hace lo imposible posible. Por eso yo siempre les digo, ¿saben ustedes el plan de Dios que Dios tiene con ustedes? Porque aunque tú te mires en menos, aunque tú digas, Dios se equivocó conmigo, Dios no va a hacer esto. Dios es especialista en tomar lo que no es, para hacer sus planes perfectos. Entonces Dios toma a Sara, toma a Abraham, cierto, y después de 25 años le da un hijo, para mostrar su gloria, para mostrar que Dios no se había equivocado. Me quedan 5 minutos, así que me convido un vaso de agua y se lo voy a agradecer en el alma. Dios no se equivoca, hermanos míos.
y en lo maravilloso de Dios. Y yo creo que si hay un hombre que le falló a Dios así abiertamente, y no una vez, sino que varias veces, fue David. David fue un hombre escogido desde la niñez por Dios. Y la Biblia dice que aún antes de que Samuel lo ungiera, ya el Espíritu Santo venía sobre él. Y yo no sé si alguno de ustedes, pero esto es algo que vamos a empezar a vivir en la iglesia. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencias con el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo, gracias, cuando el Espíritu Santo te empieza a tocar, cuando el Espíritu Santo empieza a tocar tu vida, a trabajar en tu vida, tú no quieres apartarte de Dios. Tú lo único que quieres hacer es pasar tiempo con Dios. Cuando el Espíritu Santo empieza a usar tus manos, cuando te empieza a hablar y empiezas a vivir lo sobrenatural, tú lo único que quieres es pasar tiempo con Dios. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo venía sobre David cuando él era un niño aún. Antes de que derrotara al gigante, ya el Espíritu Santo venía sobre él. Y David lo dice así, él lo cuenta. Dice, cuando venía un oso o un león a arrebatarme una oveja, yo iba, dice, y le abría la boca al león, lo partía al león y le quitaba el oso a la oveja. Eso no era una fuerza natural. Era una fuerza sobrenatural de Dios que venía sobre David. La Biblia dice que ahí, mientras él pastoreaba, el Espíritu Santo venía sobre él y él componía los versos más hermosos para Dios. Era el Espíritu Santo tocando el corazón de David antes de ser ungido. Entonces, cuando tú empiezas a tener experiencias con el Espíritu Santo, lo único que tú quieres es no fallarle a Dios. Lo único que tú quieres es no apartarte de Dios, quieres vivir como Dios quiere que vivas. Pero vienen las dificultades, vienen los problemas, ¿cierto? Y la Biblia dice que David no solamente le falló a Dios con Betsabé, sino que la Biblia dice que David también censó al pueblo, ¿cierto? Lo que era pecado delante de Dios. Y yo me imagino a este David pensando, Dios, te equivocaste nuevamente. No era yo quien debía gobernar a tu pueblo. No era yo quien merecía estar donde tú me has puesto. O David pensando cómo Dios va a usar un hombre, ¿cierto? Que se enamora de una mujer casada y mata a su esposo para quedarse con ella. Pero sin embargo la Biblia dice que Dios sabía que había en el corazón de David. Y cuesta entender esto. Pero Dios conoce lo que hay en cada corazón. Y cuando David, ¿cierto?, peca con Betsabé, que es el pecado que más recordamos de él, viene el profeta Natán y lo confronta. ¿Y saben qué le dice Natán? Le dice, Dios no se equivocó contigo, David. ¿Y por qué le dice esto? Porque David merecía la muerte. Pero lo primero que Natán le dice, tu pecado ha sido perdonado y tu falta ha sido redimida. ¿Saben lo que significa eso? Tu pecado fue perdonado y alguien pagó por tu falta. Tu falta ha sido redimida. Yo quiero decirte, si hay algo en tu corazón que te tiene lejos de Dios y te hace pensar que Dios se equivocó, yo te digo hoy en el nombre de Jesús, tu pecado ha sido perdonado y tu falta ha sido redimida. Ya nada puede mantenerte lejos de Dios, porque Dios no se equivocó contigo. Y fue lo que Dios trajo a mi corazón. Ayer volví, hace muchos años atrás, nosotros cuando éramos niños vivimos en Colonia Río Sur con mis hermanos. Y donde estaba mi casa, afuera de mi casa había una piedra. En esa piedra, en las tardes, a veces esperábamos a mi padre. Y cuando él falleció yo era muy niño. Y yo decía, Dios se equivocó al llevarse a mi padre cuando yo era un niño. Y hice un recorrido por mi vida y dije, Dios también se equivocó conmigo porque yo no soy digno de estar ahí. Y como muchas veces me han escuchado, yo he dicho delante de Dios, quizás te equivocaste conmigo porque yo no debo ser pastor, no quiero ser pastor. Pero Dios trajo con su Espíritu Santo a mi corazón esto. Yo no me equivoqué contigo.
Porque no son mis capacidades, ni tampoco lo bueno que pueda hacer o lo malo que pueda hacer, ni las veces que me caigo, ni las veces que me levanto. Es su gracia sobre mi vida, así como es la gracia sobre tu vida en esta hora. Y así como Él está hablando a mi corazón, yo sé que está hablando al tuyo y te está diciendo: yo no me equivoqué al llamarte hijo. Dios no se equivocó, porque Él no se equivoca. Nos equivocamos las personas con nuestras decisiones. Nos equivocamos cuando nos alejamos. Nos equivocamos cuando dejamos de creer. Por eso yo quiero decirte que hoy tienes que empezar a creer que Dios no se equivocó contigo. Y yo te voy a invitar que inclines tu rostro ahí y le digas al Señor: yo creo en lo que hoy has hablado sobre mi vida. No te equivocaste al llamarme. No te equivocaste, Espíritu Santo, a tocar mi corazón. No te equivocaste, Espíritu Santo, al levantarme cuando me caí. No te equivocaste, Espíritu Santo, cuando me dijiste que tenías planes conmigo. No te equivocaste, Espíritu Santo, cuando me apartaste. No te equivocaste, Espíritu Santo, cuando cerraste puertas. No te equivocaste, Espíritu Santo, cuando me llevaste al desierto. No te equivocaste, Espíritu Santo, porque sé que estás cumpliendo tu plan sobre mi vida. No te equivocaste, Dios. No te equivocaste. Y aquí está mi corazón rendido a ti para decirte que no te equivocaste, Dios. Que se había pensado, Dios, que no lo merecía, y entiendo que tu gracia está sobre mí y que eres un Dios perfecto. Que tus planes y tus propósitos hoy se extienden sobre mí. Y que desde hoy lo entiendo y lo empiezo a vivir, Espíritu Santo. No te equivocaste al llamarme hijo, hija, Dios. No te equivocaste al extender tu gracia sobre mí y tu perdón. No te equivocaste donde me llevaste y a quién pusiste a mi lado. No te equivocaste, Dios. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, comienza a convencer, Señor, de justicia, de verdad y de juicio, Dios. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro que Él no se equivocó contigo. Yo declaro que Él no se equivocó al llamarte. Yo declaro que Él no se equivocó en el lugar que te puso y en el lugar que estás en esta hora. Y yo declaro que en este minuto el Espíritu Santo comienza a levantarte y comienza a ponerte en sus caminos y comienza a guiarte en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, tú comienzas a hacer algo sobrenatural sobre la iglesia ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Muévete con poder, Espíritu Santo, muévete con libertad y hazlo ahora para gloria de tu nombre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, si necesitas oración, el altar